dejar que se presente él solo. Adelante. Bueno, ante todo, gracias por llamarme persona. A veces no me lo creo ni yo mismo. Pero, bueno, soy yo, José Casagrande, con algunos añitos ya cumplidos en la vida y en el club. ¿Cuántos añitos ya cumpliste? 79. Estás joven todavía. Un pibe, sí. ¿Cómo empezó, José, con la vida del tren? ¿Cómo llegó el tren a tu vida? Mira, no tengo una fecha y una respuesta exacta y justa, pero por ahí sí fundamentada. Yo, como tantos otros, fui chico. ¿Y con qué nos gustaba jugar? Con los trenes. O a la pelota o con los trenes, Claro. como tantos compañeros amigos que tuve. Ahora, ¿por qué el tren? Yo creo que ante todo, porque es un juguete en movimiento y que nos traslada al sentir del jugar la realidad de la vida del que empezamos a caminar casi. El tren era el que me llevaba con mis padres, me acuerdo de Villa Pueyrredón, hacíamos la combinación para ir después hasta todo el ramal del Bajo, del Tigre, y que íbamos al río, en la época que teníamos río. ¿Qué iban? En el Mitre, en el viejo Mitre. En los dos Mitres, claro. En los dos Mitre, claro. Y qué lindo que era el viajar en tren, porque se sienten muchas cosas, ¿no? Me parece a mí, como yo lo he vivido, lo viven tantos otros. Sí. Esa posibilidad de caminar en viaje, la facilidad es muy atractivo, porque no, la conversación también en viaje, mientras uno va en movimiento. Ni hablar de sentarse en un coche comedor a tomarse un café, a almorzar o cenar. En un viaje más largo, claro, era factible. Claro, viendo un paisaje cambiante a través de la ventanilla. ¿Y qué paisajes te gustaba ver por el tren? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te llamaba? ¿La campiña, la montaña? ¿Qué? Porque vos sos una persona que ha viajado mucho. Felizmente, y gracias a mis padres, sí. Íbamos mucho a Córdoba y en un paisaje tan especial y tan bonito de Córdoba, quizás no tan conocido ni publicitado, pero a mi gusto tiene los paisajes más lindos de toda la provincia de Córdoba, que son las Sierras Grandes. Sierras Grandes. O sea, del otro lado de la sierra, si uno lo mira desde el lado de Carlos Paz o La Falda. Ese es el que, perdón por mi ignorancia, es el que va desde Córdoba, el ramal ese que va a La Falda y sigue, ¿o estoy equivocado? No, ese está del otro lado. Ese es del otro lado. Usted está diciendo tras la sierra. Es el ramal que hasta donde llegábamos, desgraciadamente, injustificadamente, bueno, o tantas otras negaciones, hoy no llegamos más, que era el ramal que iba de Villa Mercedes a Villa Dolores. Villa Mercedes es una de las estaciones, hoy sí operativas, del San Martín, o sea, el tren que va de Retiro a Mendoza, ¿no? Retiro, San Luis, Mendoza. Y en Villa Mercedes, San Luis, tenía salida y cabecera el ramal SM19, que es el San Martín 19, hasta Villa Dolores, provincia de Córdoba. Villa Dolores es la puerta de entrada justamente a toda la zona de las Sierras Grandes de Córdoba, que tienen los paisajes, unos ríos, una hermosura de acequias, que es Villa Dolores es la puerta de entrada a toda esos lugares tan bonitos como son Mina Clavero, Cura Brochero, Nono, Piedra Pintada. Ah, los lugares preciosos. Sí. Es una hermosura. Y entonces, ¿cómo íbamos en tren? Y el tren pasó a formar parte del disfrute de pasear desde que lo conocí. O sea, no empezaba mi felicidad y sentir de esa experiencia turística al lugar donde llegué, sino desde cuando me subí al tren. O sea, el tren formaba parte del vivir el viaje,
Pues bueno, por todo esto que hemos hablado, ¿no? Esa confort y seguridad qué era solamente el tren le da al pasajero. Muy bien. Y ahora, ¿qué era para vos tener esa mancomunión con tu papá, que te llevaba a recorrer y veía que a vos te gustaba ver esos paisajes o viajar en tren? Y sí, le agradezco por supuesto a mis padres de haberme hecho vivir esa experiencia, pero era la opción más en fin, posible y atractiva que tenía la gente, como la podría seguir teniendo, pero si es que si no nos hubieran sacado el tren como nos lo sacaron. Vos viviste el apogeo y después la debacle, ¿no? De todo el sí, viví lo que quise vivir y viví lo que no quise vivir. Claro. Que es ese cambio de, ¿por qué no?, de vida también, que fue de antes, desde que teníamos el tren hasta después del tren. Además que si uno le buscara un justificativo para convencerse de lo que se hizo estaba bien, bueno, lo aceptás. Claro. Pero resulta que no es así. Y el mismo mundo más desarrollado nos muestra la vigencia y expansión del tren y del tranvía. Muy pocos hablan en la Argentina, se animan a hablar del tranvía, no sé por qué, pero muy poquitos. Y bueno, algunos no lo habrán, no se animarán a hablar por vergüenza, que fueron los que, en fin, apoyaron o generaron el cierre de la... Todo se lo culpa al plan Larkin de esa época, puede ser algo así. Los mismos intereses. Buenos Aires tiene una red de tranvías más grande del mundo. Y recuerdo que una de las justificaciones, entre comillas, con la que se quiso avalar el dejar al tranvía fue que entorpecía el tránsito. Fíjense qué absurdo, porque el tranvía que va por su vía no puede apartarse de ella. Claro. Hoy en día, y desde que nos sacaron el tranvía, vemos a diario y en fin, en el lugar que se te ocurra, cruzarse un colectivo para descargar o cargar pasajero y para todo el tránsito de la calle, cosa que el tranvía no puede hacer. Claro, a ver, además el desorden que se generó a partir de no estar el tranvía, sí. Terminamos hace unos años con un sistema híbrido que es un Metrobús, un invento que se probó en México y se trajo acá. Pero en realidad habría que haber repuesto las vías, sí. Modificar algunos recorridos y poner el tranvía que es la solución lógica y más para ciudades como la nuestra. Por otro lado tenemos el tema de la contaminación. Y qué valor y qué importancia y cada vez más creciente tiene precisamente esa incidencia de la contaminación, ¿no? O sea, al respirar del ser humano. De hecho hay colectivos ahora que en el mundo lo están haciendo andar a hidrógeno y otros ya eléctricos. Y por eso, es lo mismo. El tranvía es un transporte eléctrico que nos genera contaminación cero. Sí. Y además el estar sentado en un tranvía es distinto a estar sentado en un colectivo anónimo. Esos movimientos bruscos del colectivo anónimo no los tenía el tranvía. ¿Cómo ven? Ni hablar del tren. ¿Y cómo era viajar en esa época? Porque hay muchas generaciones que van a ver esto y no tienen idea de lo que fue viajar en tranvía en la ciudad de Buenos Aires o por el conurbano, que hubo mucho tranvía en el conurbano también. ¿Cómo era moverse? ¿Se enganchaban las líneas como hacen los colectivos ahora? ¿Cómo era? Había, felizmente había líneas que se extendían en casi toda la ciudad de Buenos Aires y los barrios incluso más alejados del centro, y se hacían combinaciones. En Plaza Italia, me acuerdo, se podía combinar entre varias líneas, todo con la misma red eléctrica, con distintos también líneas. En fin, era hacer del viajar como el tren un placer. Sí.
esa vivencia que desgraciadamente muchos argentinos hoy no conocen porque se lo han sacado, quizá no llegan a entender algo que no pudieron vivir, pero es el sentir el viaje en toda su intención. Yo creo que si hay dos modos de transporte que hacen del viajar un placer, son el barco y el tren, sí, ¿no? Y ningún otro. Ni siquiera el avión. No, el avión es llegar antes y nada más. Más allá de que el avión... En muy larga distancia sí acorta. Eso sí, más allá de que el avión es ajeno a la condición humana. Y quien diga que no tiene sus reservas y sus temores en subirse a un avión, me está mintiendo. Porque la fobia puede tener a uno cualquier cosa. Porque, le repito, es ajeno a la condición humana. Sí. Bueno, las desgracias que ha habido en el avión, mejor de contar. Pero el avión es para llegar antes. Ahora, si tomamos algo que es más trascendente a los oídos de la gente y que hace más a la mentira que nos hicieron creer, es lo relacionado con la economicidad. Creo que bueno, ustedes no lo habrán escuchado, muchos no lo habrán escuchado por cuestiones de edad, pero había un pregonero del antiferroviario que era un periodista, Neusta se llamaba. Bernardo Neusta. Sí. Que estaba en una prédica constante en contra del ferrocarril, diciéndole así simpáticamente: doña Rosa, a usted le están sacando $1 millón por día por la pérdida del ferrocarril acá en la Argentina, para justificar lo injustificable que fue haber destruido el ferrocarril en Argentina. Sí, el final fue en los 90. Y él estaba en una televisión privada hablando sobre esto. Yo me tomé el trabajo y el gusto o disgusto de hacer el cálculo real de esa cifra. Entonces, tomé todo el aporte del ferrocarril, del Estado de Ferrocarriles Argentinos, del Tesoro Nacional de Ferrocarriles Argentinos, sí, señor, durante ese último año, que lo hice, era en esa época, y la cuenta me dio, la tengo demostrada, $660.000 por día. Era la supuesta pérdida, sí, vamos a poner comillas, lejos del $1 millón que se pregonaban. Lo que pasa es que hay que entender que el ferrocarril genera divisas en tanto y en cuanto con la carga. El pasaje, vos no podés pretender que se gane plata todo el tiempo. Por supuesto, más allá pasa en todos lados, pasa con el barco, pasa con el avión, pasa con el tren. Ese es otro de los conceptos imprescindibles para tener en cuenta y analizar. Pero vamos a terminar el concepto sí, señor, del costo para la ciudadanía del tren. Bueno, $660.000 por día. Después me hice la pregunta: ¿cuánto le cuesta el automotor a los argentinos? Me tomé todos los aportes, sumé todos los aportes del Estado Nacional a Vialidad Nacional y después lo relacioné con el transporte de carga. Bueno, me dio 7 veces más. O sea, el costo del automotor para la Argentina era 7 veces más que de hecho hoy en día estamos pagando todos los días. Y más acentuado. Porque es el famoso subsidio al transporte colectivo. Exactamente. Pero además hay algo sumamente injusto, que incluso aún está vigente, que el tren es el único modo de transporte en Argentina que trabaja y se expone a costos totales. ¿Qué quiere decir esto? Que se suma no solo el costo de la movilidad, que es lo que sí se refleja a los otros modos de transporte, sino también el de la infraestructura. Y el gran costo del transporte no es la movilidad, es la infraestructura. Y la infraestructura en todos los otros modos de transporte se la cargan al Estado. O sea, la rentabilidad
es mucho más obtenible desde ya. Está bien lo que dice usted. Se le ha encargado el Estado y en parte han privatizado rutas para cobrar un sobreprecio, un sobrepeaje. Pues privatizado rutas que construyó el Estado. Exactamente. Y que construye el Estado. Ahí el punto ese quería. Si usted hace una escala, si hacemos una escala de economicidad de los distintos modos de transporte, válidos para la Argentina y el mundo, el modo de transporte más económico que existe es el transporte por tuberías. Lo que pasa es que está limitado a cierto tipo de tráficos, que son gases, líquidos o granos. Claro. El famoso oleoducto, poliducto, gasoducto. Etc. Eso es el transporte más económico. Después le siguen el transporte por agua, que es sumamente económico. Puede ser una barcaza, un barco grande para granos o para cruzar la tierra. Aparte que el costo de infraestructura naviera es infinitamente mejor al resto, porque solamente está cargado fundamentalmente por eso, el costo de los puertos. Pero exactamente. La navegación por eso mismo, Panamá, que ya tiene su canal de hace unos años, está haciendo un canal más ancho, al lado del canal original, porque quieren poner los supercargueros panamanos, más grandes. Es mucho más económico. Claro. Para ser más económico, hacer más contenedores. Entonces dijimos, los gasoductos, el transporte naviero, o sea, el transporte por agua, después le sigue el ferroviario a nivel mundial, y después, por último, y el más caro de todos, es el automotor. El camión. No hablemos de transporte aéreo, porque un transporte es sumamente costoso, pero que la justificación que tiene es llegar antes. Pero el transporte masivo son esa es la escala. Ustedes relacionan esa realidad de transporte con la nuestra. Claro. Estamos haciendo todo al revés, prácticamente. Y la incidencia del costo global en cualquier proceso económico, comercial o industrial, los costos que más gravitan en la producción, los costos que más gravitan son energía y transporte. O sea, si nosotros consumimos en gran medida también una energía más... Una energía sumamente, a pesar de tener, y felizmente se van de a poco, aunque sea, se van creando fuentes naturales de energía a través de las grandes obras hidroeléctricas, Atucha 1, que son obras fantásticas. De hecho, más bien Atucha, entonces están puestas en lugares, están por una cuestión técnica al lado de un río, pero la energía fotovoltaica y la de armado de baterías de litio y todo eso, hay que ir al antiplano prácticamente, o sea, en Jujuy, en lugares, Salta, en lugares muy altos, lo cual requieren tener no hay caminos, entonces hay que hacer la vía férrea que llegue al lugar para llevar toda la infraestructura para seguir montando más paneles, la repuestería y el montaje de todo el cableado y el mantenimiento y el personal que conlleve generar electricidad en ese lugar. Eso es lo que ha hecho el mundo serio y desarrollado, como le digo. Claro. Lo mismo va para la Patagonia. No puede ser que la Argentina no tenga una vía férrea que vaya por el este. No puede ser. En un país olvidado tenemos la Patagonia. Claro. Y no sé hasta cuándo lo vamos a tener si seguimos abandonándola como la tenemos, ¿no? Pero es tan simple por eso. ¿Por qué? Porque, hoy en día se usan las energías cinéticas de la marea. O sea, se mueve el movimiento de las olas, genera movimiento cinético, cual genera electricidad. En Europa está minado de ventiladores, con decirle ventiladores para que lo entienda la gente, que están tomando el aire oceánico para que con ese movimiento genere electricidad. Y nosotros ni vamos a sacar corriendo a los poteros que nos roban el alimento que tenemos en el mar. Así de despoblada está la Argentina. Y nos acumulan acá, en el AMBA, en 4 villas que rodean la capital federal, que es penoso. Y viviendo como miserables, mucha gente, desgraciadamente. Claro, porque usted podría comer pescado, podría comer un montón de cosas que tenemos. No es que los recursos no la tenemos. Los recursos naturales de Argentina son casi infinitos, pero no sé hasta cuándo lo vamos a tener si seguimos así.
Pero hay un concepto que es imprescindible tener en cuenta en lo que hace el análisis de la temática del transporte, ¿no? Y como decía, es fundamental. Que es que entre los modos de transporte, lo que vale es la complementación entre ellos. Todos los modos de transporte son válidos, el automotor también, por supuesto. Pero está la logística local. Pero cada uno ocupando su lugar. Exactamente. O sea, que los modos de transporte se complementen entre sí, pero que no compitan entre sí. El problema es que en Argentina compiten mal. ¿Y sabe por qué? Es tan simple como esto. El camión que tiene que ir a buscar la hacienda o lo que necesita, la pastura, lo que sea, el trigo del campo, no tiene camino para llegar a la estación o al puerto. No tiene camino. Si llueve se queda empantanado. Entonces, ¿de qué competencia me hablas si no le asfaltaste la ruta para que ese camión llegue de un punto A a un punto B? Como decíamos, todos los modos de transporte son varios, pero ocupando cada uno su lugar. Lo suyo es que haya competencia entre modos, ¿no? Dentro de cada modo, cada competencia, sí, entre los prestadores, pero no entre los modos. Claro, no se puede. Por eso... ¿Quién lo tiene que ordenar eso? El Estado. El Estado. Pero el Estado no quiere invertir en la ruta, porque a vos te cobra un peaje que supuestamente es para hacer esos caminos, para que nos salga del fondo. Todo esto lo que vamos a explicar es porque el señor es contador nacional. Entonces yo puedo explicar todo esto con una persona que sabe que va a sentir lo que yo estoy diciendo. Entonces, toda esa plata que eran de las rutas que se cobraron durante 30 años privadas, justamente la idea era que vayan a hacer esos caminos que hasta el día de hoy no están, que son el Impenetrable, que son el Profundo Santa Fe, que son el Bajo Córdoba, Río Cuarto, todos esos lugares que no tienen camino. Sí, en el Chaco, en toda la zona noreste, sobre todo de la Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, el que construye, como dijimos antes, las rutas, las autopistas, es el Estado. Después aparecen los privados como administradores, ¿no? Porque el Estado nunca sabe administrar, mal dichos. Los administradores de la plata nuestra. Claro. Pero bueno, son como meros consorcistas. Van cambiando el consorcio y cada tantos años cambia el dueño, pero ahí y siguen cobrando y siempre seguimos en la misma calecita de que los privados donde no tendrías que estar, están. Y donde tendrían que estar, no están. Así es. Y hablando de estar y no estar, fíjense que el mundo, la gente, ha construido su estar, o sea, sus pueblos, sus ciudades. ¿Dónde lo ha hecho? A la vera de los puertos y las estaciones ferroviarias. Exactamente. O sea que el mundo se ha poblado a través de los puertos y las estaciones ferroviarias. Bueno, hay muchas islas en el Gran Caribe que se han poblado gracias a que, pero cuando han llegado y había trata de esclavos y tenían que recargar los barcos, alimentos y todo eso, bueno, llegaban a una isla, generaban un fuerte, un lugar y así se empezó a poblar todo el Caribe. Acá lo mismo, pasó lo mismo en el viejo Buenos Aires. El mundo se ha hecho así. Y la ruta no puebla, al revés, la ruta es vía de escape. Y ¿cuántas estaciones que se han cerrado? Sí, señor. Injustificadamente se han cerrado, en las cuales cada una de ellas tenía su pueblo, su pueblito, hasta casi su ciudad. No han desaparecido. Las han matado al cerrarle. Desde que no están más el tren dejó de llegar. De hecho, hay muchas ciudades que dependían por haber sido elegidas o preparadas, o por infraestructura que había en su momento, de tener energía, lo cual hacía de que muchos talleres pudieran funcionar, que es la reparación, el mantenimiento del sistema ferroviario. Al haber un pueblo, se daba, precisamente nacía una fuente de trabajo para, y en fin, de tanta complementación que genera el tren, ¿no? Que hace a su propio andar y además a dar vida a todo lugar donde llega. Y bueno, cuando usted escucha, a ver, voy a apelar a su métier, o sea que al entender el número, algo de economía entiende. Claro, yo le estoy hablando, mire, perdóneme, ¿no? Sí. Algo que es completamente ajeno a mi interés personal. Yo nunca trabajé en el ferrocarril,
nunca estuve ligado a alguna empresa de transporte, además, hablo como de un sentir y algo conocer de absolutamente imparcial. Iba esto. ¿Qué piensa usted sobre la gente que dice que liberando todo, el ferrocarril va a andar, el avión va a andar, el barco va a andar, el banco va a andar, todo va a andar, sin que nada se controle de alguna manera o tenga un sistema? Como está hablando la gente que son de la teoría del libertarismo. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos dicen que liberarían todo, que no se harían cargo de nada. O sea, básicamente es eso. O sea, que el ferrocarril funcione, lo privatizo si quiero y si no lo cierro, y el banco lo cierro, aunque tengo una deuda del ELIX, un montón de plata, que hay que pagarla. ¿Quién la va a pagar? La gente, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que usted escucha con la experiencia que tiene usted, ¿usted cree que eso es factible o hay que volver a un Estado que quizás existió en Argentina que fue más organizado? Mire, si antes hablamos de la complementación entre los modos de transporte, también un país nace y se enriquece con la complementación entre el Estado y el mercado, por así decir. Porque si usted deja en manos exclusivas de uno y otro todo el desarrollo de un país, se llega a extremos que la experiencia ha demostrado han fracasado. Pero el Estado tiene una finalidad fundamental y única, que es su imprescindible y necesario poder de control. Porque si el mercado hace y deshace toda, en fin, concepción de vida económica, queda reducido a los intereses que le dan vida al mercado. Y cuando este a su vez está concentrado en pocas manos, deja de tener esencia la concepción fundamental por la cual se justifica una llamada economía de mercado, que ¿cuál es? La competencia. Si esos mercados están concentrados en oligopolios o monopolios, desaparece la competencia, entonces el mercado deja de ser mercado. Deja de existir. Y el único que necesariamente tiene que intervenir y dar en fin, conducir y controlar esa figura económica, en esos casos es el Estado. Para eso está, ¿quién es que pone con el Congreso, con los tres poderes, que pone las reglas de juego? Hay actividades fundamentales para el crecimiento y desarrollo y vida de un país que no están relacionadas con el negocio económico. Por supuesto, ¿no? La seguridad, la salud, la educación. La convivencia tiene que ser integral. Y bueno, eso es lo que usted cree. Tenemos que entenderlo de alguna vez por todas, ¿no? Porque la propia experiencia de vida, por lo menos en mi caso, me ha llevado a esas conclusiones, ¿no? Vamos a hacer un parate. Sí. Vamos a seguir ahora, enseguidita. Con vos seguimos charlando, pero para la gente, los invito a que vean el próximo capítulo de la charla con el señor José Casagrande. Así que nos vemos en el próximo programa.